Bueno, y tengo a mi lado, por eso te decía quédate, porque hay muchas cosas muy importantes, muy interesantes y muy graves que por ahí ignoramos. Tengo a mi lado a Laura Echarren, que es socióloga y que además se ha dedicado, ¿no es cierto?, a investigar algo que de pronto ignoramos, que son las maras, ¿no? Sí, ¿qué tal, Magda? Buenas noches. Buenas noches. Sí, hace muchos años inicié esta investigación, allá por el año 2005, cuando en Argentina se desconocía prácticamente el fenómeno, incluso no había mucha información que proviniese de Centroamérica, ni investigadores que estuvieran al tanto. Es un fenómeno que se da en Argentina a partir del año 2006, en un estado embrionario. De ahí surge el libro que publicó en el año 2009 con la editorial Catálogos, Esperando las Maras. Claro, pues yo te digo, las maras, ¿no es cierto?, como si todos supieran. Pero exactamente, ¿cómo lo definirías Vamos vos? a contar ahora. Las maras son organizaciones criminales. La confusión que se da es por cómo viene la cadena narcocriminal, que comienza por las pandillas, sigue con las maras, va hacia las bandas de narcotraficantes y llega a su punto final, que son los carteles de la droga. Desde que son pandillas, utilizan el nombre mara, pero le hacen honor a la palabra mara cuando reciben el financiamiento, la estructura, las armas, la logística que le proporcionan los carteles de la droga, bandas de narcotraficantes, exintegrantes de ejércitos de élite, fuerzas de seguridad atravesadas por la corrupción, Claro. es decir, inclinadas por delito. ¿Y por qué le hacen honor a la palabra mara? Porque la palabra mara viene de la hormiga marabunta, que es la hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Ahí se convierten en organizaciones criminales. Como pandillas se presentan como un fenómeno social de chicos emergentes, algunos de la pobreza, de la marginalidad, otros no, que encuentran en el grupo un sentimiento de pertenencia, un poder que individualmente no tienen y que pueden experimentarlo en el colectivo. Como maras ya es un fenómeno delictivo, que en Argentina obviamente no se va a dar ni se está dando de la misma manera que en Centroamérica. Nosotros tenemos... ¿Cuáles son los países más afectados en Centroamérica, por ejemplo? Fundamentalmente el Triángulo Norte, que está compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. Estas organizaciones tienen, digamos, su nacimiento en los años 80, en Los Ángeles, cuando se producen las guerras civiles en este Triángulo Norte en Centroamérica. Muchos van hacia los Estados Unidos y allí se arman en pandillas. El tema es que cuando son deportados a sus países de origen y encuentran algo que es fundamental para este tipo de organizaciones, que es un tejido social quebrado, ya vienen con todo este bagaje narcocriminal que los convierte en maras. Que justamente vos sabés que nuestro equipo de producción en el archivo ha encontrado imágenes realmente muy ilustrativas, ¿no es cierto?, de cómo se van formando. Fíjate. San Salvador, las 11:30 de una mañana de domingo. Estos jóvenes son los dueños del barrio. Forman parte de la Mara 18, una de las numerosas bandas juveniles responsables de la ola de violencia callejera que asola todas las grandes ciudades de América Central. Quien quiera formar parte de esta banda es golpeado salvajemente durante 18 segundos, pero después de la paliza, el apoyo que se recibe es incondicional. Un integrante de la banda jamás podrá abandonar a otro integrante, aun cuando ayudarle ponga en peligro su vida. Órale, soy el Shorty de la 18, de la TLS, Highly Gangster, Tiny Loco. Vaya, aquí a la verga los mierdas secas, no tiene, aquí en el país, a nivel mundial, no tienen que existir los culeros, va a muerte a todos más, chavaludos, tapados, escrapa. Eso es lo que dice la 18. En El Salvador, las pandillas son fuertemente reprimidas. Solamente en los últimos meses han sido detenidas 17.000 personas. La policía efectúa razias de forma constante y frecuentemente el solo hecho de que alguien tenga un tatuaje es motivo suficiente para levantar sospechas. La política oficial de tolerancia cero hace que durante el día los integrantes de las bandas se mantengan ocultos, pero al caer el sol, en la mayoría de los barrios continúan imponiendo su ley. Negativo, ya se han dado la R de esta zona. ¿Estás ahí?
Aproximadamente el 60% de los hechos delictivos del país son a causa de pandillas. ¿Cuál será el favor? Pues ellos cometen todo tipo de delitos, robos, hurtos, homicidios, lesiones, violaciones y un sinnúmero de todos los delitos. Pero el más tremendo son los homicidios que se dan con barbarie cuando hacen decapitaciones de los miembros de la pandilla contraria. Yo digo de que errores todos tenemos, nadie es perfecto y sí, en realidad no es nada bueno que todas estas personas estemos acá, pero nosotros hemos escogido este camino y yo creo que esto es parte de vivir una pandilla, conocer la prisión. No, en realidad no me arrepiento de ser de mi pandilla, me puedo arrepentir de los hechos que he cometido para poder estar acá, pero ser de la pandilla no me arrepiento. Estoy bien aquí, me gusta la pandilla. Vos que te has dedicado a esta investigación tan terrible, Laura, incluso comentábamos que a 15 minutos del obelisco, prácticamente en La Matanza, la policía bonaerense había desbaratado una mara, sí, ¿no? encontró... Primero quiero hacer referencia a este interesante documental que acabamos de ver, que tiene que ver más que nada con lo que son las pandillas, que se dedican a los robos, a los hurtos, a cometer homicidios y demás, y después se empiezan a vincular en esa mutación a maras, ya con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, con el tráfico de armas, porque eso tiene que ver con el crecimiento dentro de la cadena narcocriminal. Y volviendo al tema que usted recién me preguntaba de La Matanza, bueno, ahí la particularidad fue que encontraron a un miembro de la Mara Salvatrucha peruano dentro de una célula del cartel de Oropesa, que es peruano. Cuando al principio de la entrevista comentábamos que el fenómeno de las maras en Argentina no se va a dar de la misma manera que en Centroamérica, esto tiene que ver porque en Argentina se va a dar con fusión local y con fusión narco. De ahí la palabra el compuesto que hacemos que tiene que ver con narcomaras, y tampoco por esta evolución que ha tenido el crimen organizado, tampoco se van a dar de la misma manera que se daban en los años 80, en los años 90. De hecho, a fines de los años 90, ya para la formación de una mara, para la fusión de narcomaras, no se necesita una comunidad grande de centroamericanos, porque ya todas las células que han ido plantando las maras desde el Triángulo Norte abarca otros países como Venezuela, Perú, en algunos casos Chile y Argentina. Claro. Y lo que es importante, si lo podemos tomar con la cámara, sí, podemos ver no. este mapa. Sí, lo estamos viendo. A nivel nacional, que son todas las células de narcotraficantes que operan en la Argentina, de los carteles. Tenemos de México, de Colombia, de Paraguay, de Perú y de Bolivia, y hay una gran concentración de todas estas células justamente en la provincia de Buenos Aires, que es la que encabeza el PBI narcodelictivo a nivel nacional. Razón por la cual no es casual, sino causal, que se haya detectado y se haya formado en un momento en la primera célula de la Mara Salvatrucha en el año 2006, y que ahora haya mareros infiltrados dentro de células de carteles de distintos países que operan en la provincia de Buenos Aires. La célula que se conforma en el año 2006 en La Matanza de la Salvatrucha, lo que tuvo fue la particularidad de que hubo un reclutamiento propicio, que lo propiciaron los exonerados de la policía bonaerense, con una liberación territorial de sectores de la misma fuerza inclinados a toda la actividad delictiva, y se desdobló esa célula hacia lo que es el norte de la Argentina, que es una zona muy caldeada, donde se da un fuerte adoctrinamiento paramilitar de todos los integrantes. Recordemos también que la Mara Salvatrucha tiene una fuerte fusión con la célula del cartel
cartel de los Zetas, que ya está instalada en Argentina, según las fuentes de investigación, de una manera bastante contundente, que se ha ido propagando por todo el país con mayor preponderancia que Sinaloa. Estaría, por ejemplo, en Santa Fe, un núcleo, hay algunas células en Santa Fe, hay una fuerte presencia también en lo que es la triple frontera, en toda la zona central del país. Y con respecto, me gustaría hacer una aclaración con el tema del Paco y los soldaditos. A ver. Es importante entender que el Paco es una construcción, es un mercado que se ha llevado prácticamente la provincia de Buenos Aires en su enclave, que es el conurbano bonaerense, y toda la zona norte, precisamente la provincia de Jujuy. Y en otras provincias uno puede encontrar Paco, pero en niveles mucho menores que en esas dos provincias. Además, siempre hay que recordar, como decía el secretario de Seguridad hace un rato, ¿no es cierto, Bursaco, que el Paco está hecho, además, con los peores desechos. Con los residuos, y se da mucho, sobre todo en el conurbano bonaerense, que además de eso se lo rebaja con otro tipo de condimentos, por llamarlo de alguna manera, como acetona, vidrio molido y demás, que lo hacen más letal. Pero es importante decir que los consumidores de Paco nunca pueden transformarse en soldaditos, porque los soldaditos tienen un adoctrinamiento militar para la utilización de armas, y el Paco, por su alto poder de adicción y de deterioro no solamente del sistema inmunológico, sino también de todo lo que tiene que ver con la zona cerebral, el frontal y demás, es imposible que puedan asimilar todo ese adoctrinamiento paramilitar, como fue en el caso de Santa Fe, que sí pudieron convertirse en soldaditos porque prácticamente no hay Paco. Bueno, justamente eso es lo terrible del Paco, ¿no es cierto? Que anula los cerebros. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay prácticamente una abolición de todo lo que es el pensamiento crítico, de cómo llevar adelante una situación. Entonces son utilizados, sí, dentro de las bandas de narcotraficantes como, digamos, recursos humanos residuales. Pero, por ejemplo, ¿se da más en los varones que en las mujeres? ¿Cómo es? Bueno, en realidad la vida útil que tienen las mujeres dentro de lo que son las bandas de narcotraficantes u otras organizaciones criminales como las maras es bastante efímero. Son utilizadas mucho desde el punto de vista también de la sexualidad, como mulas, claro, como señuelos. Y bueno, y el varón tiene, digamos, como otra impronta, ya viene con una carga, con un bagaje como de mayor fortaleza y de mayor supervivencia de acuerdo a cómo se maneje dentro del mundo de dichas organizaciones para persistir y ascender dentro de la cadena narcocriminal. Una última cosa, Laura, porque realmente es apasionante escucharte. Gracias, Magdalena. ¿No tuviste miedo? En realidad, en el primer momento me preocupó mucho cuando me encontré que este fenómeno se encontraba en estado embrionario, y yo también pensé que las pandillas eran simplemente bandas que buscaban un grupo de pertenencia. Me preocupaba y me ocupaba. Hoy más que nada me ocupa, y creo que tengo, no sé si la obligación, pero sí la decisión de contar toda esta situación, que en realidad la vengo relatando ya hace 10 años. Para mí el tema lamentablemente no es nuevo, sino que es una constatación de muchos años de una investigación rigurosa sobre algo que significa fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires el epílogo de una negación y la apertura de una gran responsabilidad que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal, y de la cual se hace cargo de luchar contra estas mafias y no pactar, como no ha pactado con las mafias que tiene dentro de la policía bonaerense, que hoy, según las fuentes de investigación, el principal enemigo que tiene la gobernadora se encuentra dentro de la bonaerense. Exacto, por eso es tan encomiable la tarea que está haciendo la gobernadora. Absolutamente. Y vos también, realmente, Laura, yo creo que la sociedad te tiene que estar muy agradecida. No, por favor. Muchísimas gracias, Gracias Laura a usted, Magdalena. Un placer. Muchas gracias.